le arruiné la boda a mi hermana, y ahora toda mi familia me odia. Yo, 29F, tengo una hermana menor, Sofía, 27F. Toda la vida ella fue la favorita, la bonita, la carismática, la que siempre recibía segundas oportunidades. Yo era la responsable, la que tenía que resolver problemas. Hace un año, descubrí algo que me quemaba por dentro. Sofía estaba engañando a su futuro esposo, Marcos, con su exnovio de la universidad. Y no era un error de una noche. Eran meses de mensajes, viajes, excusas. Yo lo supe porque ella me usaba como coartada. El problema, la boda estaba pagada, a 2 semanas de celebrarse, y mi mamá me rogó que no dijera nada. La gente cambia, no arruines la felicidad de tu hermana, me decía. Yo traté de quedarme callada. Pero en la ceremonia, cuando el sacerdote dijo si alguien sabe por qué estos dos no deben casarse, que hable ahora o calle para siempre, sentí que me ahogaba. Levanté la mano. Y dije, sí, hay un motivo. El silencio fue absoluto. Yo temblaba. Sofía me miraba con odio puro. Y yo, solté la verdad frente a todos. La boda se canceló en ese mismo instante. Marcos se fue, los invitados se quedaron en shock, y mi familia me dijo que les arruiné la vida. Ahora estoy bloqueada por casi todos, excepto Marcos, que me escribió agradeciéndome. Pero aún así, no sé si hice lo correcto. Después de la boda cancelada, pensé que lo peor ya había pasado. Que con el tiempo mi familia entendería. Me equivoqué. A los pocos días, recibí un mensaje de Marcos, el exnovio de Sofía, ya no su esposo claro. Me agradeció de nuevo por abrirle los ojos, pero lo raro fue lo que escribió después, no creas que no sabía nada. Yo ya sospechaba, lo que nunca entendí es cómo tú sabías tanto. Ahí me cayó como un balde de agua fría. Resulta que Sofía, para cubrirse, había dicho que yo la había amenazado con contar la verdad porque estaba celosa. O sea, pintó la historia como si yo siempre hubiera querido sabotearla. Y lo peor, mis papás le creyeron. Me confrontaron en casa de mi madre, gritándome que todo esto era por resentimiento y que Sofía solo cometió un error pasajero. Mi mamá llorando, mi papá diciendo que yo era una amargada incapaz de ver feliz a los demás. Yo me defendí, pero Marcos reveló algo más fuerte. Antes de la boda, Sofía ya había hablado con él. Le confesó que tenía miedo de casarse, que no estaba segura de que lo amaba de verdad. O sea, ni siquiera era solo infidelidad, es que ella nunca quiso la boda. Y. Ahora mi dilema moral es peor, ¿de verdad hice lo correcto al exponerla públicamente? ¿O debí dejar que todo se derrumbara solo, sin arrastrar a toda la familia y destruir nuestra relación para siempre? Porque aunque no lo crean, a veces siento que sí actué por resentimiento. Yo pensaba que después del caos, lo único que quedaba era el silencio incómodo, pero no. Sofía decidió vengarse. Un mes después de la boda fallida, en el grupo familiar de WhatsApp apareció un mensaje de mi mamá: hija, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estamos destrozados. Yo no entendía nada. Luego vi las capturas que Sofía había mandado al grupo, chats editados donde parecía que yo había coqueteado con Marcos meses antes de la boda. Mensajes como deberías estar conmigo, no con ella. Todos pensaron que yo estaba enamorada de él y que mi gran acto heroico fue en realidad puro despecho. Intenté defenderme, dije que eran montajes, que Sofía había manipulado todo, pero ya nadie me escuchaba. Hasta mis tías y primos comenzaron a decirme que siempre había sido envidiosa. La humillación fue tan grande que pensé en mudarme de ciudad. Pero lo peor fue que Marcos me escribió en privado y me dijo: no sé qué pensar, las capturas parecen reales. Ese mensaje me rompió. Yo lo había defendido frente a todos, había destrozado a mi hermana por él, y ahora ni siquiera confiaba en mí. Y aquí viene lo más retorcido: hace 3 días, recibí un sobre en el buzón de mi casa. No tenía remitente. Dentro había una memoria USB. La conecté a la computadora y vi videos de Sofía con varios hombres diferentes, incluso de cuando ya estaba comprometida. Alguien quería que yo tuviera esa información. Pero no era Marcos. Era Sofía. Y ahora estoy segura de algo: mi hermana está tratando de arrastrarme a su propio juego sucio. Después de ver esos videos en la USB, me quedé paralizada. No entendía por qué Sofía me los enviaría. Era como si quisiera hundirse sola. Pero luego caí en cuenta: ella quería que yo los usara contra ella. Al día siguiente recibí una llamada de mi papá. Su voz sonaba cansada, quebrada. Me dijo: tu hermana necesita ayuda, pero tú también.
Hay cosas que no sabes, hija. Fui a su casa, esperando otra confrontación. Pero lo que me dijo me dejó helada. Resulta que desde que éramos niñas, mis padres sabían que Sofía tenía un problema de adicción a la validación. Psicólogos, terapias, incluso medicación, todo en secreto. Yo nunca entendí por qué ella era la favorita, pero ahora sé que en realidad siempre la trataron como de cristal. Cada error suyo lo ocultaban para protegerla. Y ahí llegó la bomba. Mi papá confesó que Marcos no era el primer prometido al que Sofía le fue infiel. Hace 5 años, estuvo comprometida con otro hombre en otra ciudad. El compromiso se rompió misteriosamente. Nadie me contó nada porque yo estaba estudiando fuera. Pero lo cierto es que ella repitió el mismo patrón, romances paralelos, secretos, mentiras. Lo que mis papás temen es que Sofía, si la exponen públicamente, se autodestruya por completo. Por eso me pintan a mí como la mala delante de todos, prefieren que yo cargue con el odio a que Sofía toque fondo. En ese momento sentí 2 cosas al mismo tiempo, rabia por tantos años de manipulación. Culpa por haberla expuesto frente a toda la familia sin saber el trasfondo. Y justo cuando iba a procesar todo, sonó mi celular, era Sofía. Contesté, y con una voz helada me dijo, si hablas una palabra más de lo que sabes, no serás la única que termine destruida. Clic, me cortó. Después de esa llamada, no pude dormir. Revisaba la USB una y otra vez, preguntándome qué más quería Sofía de mí. ¿Por qué me advirtió que yo también terminaría destruida? La respuesta llegó sola. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina con una cara muy seria. Me mostró un correo anónimo que había llegado a la empresa, capturas falsas donde parecía que yo estaba filtrando información confidencial a la competencia. Documentos manipulados, correos inventados con mi firma. Mi corazón se hundió. Sabía quién estaba detrás. Intenté explicarlo, pero mi jefe solo dijo, voy a investigar. Por ahora, quédate bajo perfil. En otras palabras, mi reputación laboral estaba en juego. Esa misma noche, revisé mis redes sociales. Y ahí estaba, una cuenta falsa con mi nombre y mi foto, publicada hace semanas, llena de mensajes ofensivos, comentarios crueles y hasta insinuaciones de que yo había tenido algo con Marcos antes de la boda. Todo estaba planeado. Sofía me estaba destruyendo poco a poco. Pero lo que me dejó helada fue el mensaje privado que recibí desde esa misma cuenta. No intentes jugar conmigo, ¿quieres que todos sepan la verdad de dónde estabas la noche del accidente de mamá? Ahí se me cayó el alma al piso. Ese accidente había ocurrido hace años, y yo jamás hablé de eso con nadie. Ni con Sofía. Ni con mis padres. Nadie debería saberlo. Y si ella lo sabe, significa que alguien más estuvo ahí aquella noche. Cuando leí ese mensaje, sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire. El accidente de mamá fue algo que todos en mi familia evitaban mencionar, como si nunca hubiera pasado. Hace 10 años, yo tenía 19. Mamá sufrió una caída bastante grave en las escaleras de casa. Se fracturó la cadera y estuvo hospitalizada semanas. Oficialmente fue un accidente doméstico. Pero no lo fue. Ese día yo había llegado tarde, después de una fiesta. Mamá me esperaba despierta, furiosa. Discutimos en la cocina, yo le grité cosas horribles, cosas que aún me persiguen. Ella quiso subirme la voz, pero estaba mareada, y cuando intentó subir las escaleras, tropezó. Yo la vi caer. Y en lugar de pedir ayuda de inmediato, me quedé paralizada, pensando que si llamaba a alguien iban a culparme. Tardé varios minutos en reaccionar. Cuando al fin desperté del shock, marqué a mi papá y fingí que acababa de encontrarla en el piso. Nadie supo nunca esa parte. Nadie. ¿Cómo diablos Sofía lo sabía? Llamé a mi papá, desesperada, y le pregunté directamente si alguna vez él o mamá le habían contado a Sofía algo de esa noche. Se quedó en silencio y después me dijo, hija. Sofía estaba despierta. Ella también vio la caída. Sentí que el suelo desaparecía. Así que durante 10 años, Sofía guardó ese secreto. Nunca lo usó, hasta ahora. Y lo peor es que no lo guarda solo por venganza. Mi papá lo dejó claro con una frase que me congeló, ella cree que fuiste tú quien empujó a tu madre. Y si algún día lo cuenta, todos le van a creer a ella. Después de hablar con mi papá, me quedé en shock. Sofía llevaba 10 años con esa verdad escondida, como un arma cargada lista para disparar en el momento perfecto. Y ahora entendía por qué estaba tan segura de poder hundirme. Esa misma noche,
recibí otro mensaje de ella. Esta vez, desde su número personal: si quieres que guarde silencio sobre lo de mamá, vas a hacer exactamente lo que yo diga. Me quedé mirando la pantalla con las manos temblando. No respondí. Pero enseguida llegó otro. Primero, dile a Marcos que inventaste lo de mi infidelidad porque estaba celosa. Segundo, desaparece de la familia por un tiempo. Si no cumples, ya sabes lo que pasará. Era tan retorcido que casi no lo creía. Yo tenía pruebas de sus engaños, de sus mentiras, incluso la USB con los videos, pero nada se comparaba al peso de su amenaza. Porque tenía razón, si ella contaba lo que vio esa noche, nadie dudaría en creerle. Y yo no tendría cómo defenderme. Lo peor vino después. Marcos me escribió otra vez, confundido: Sofía me dijo que tú inventaste todo. Quiero escucharlo de tu boca. Ahí entendí la magnitud de la trampa. Sofía no solo quería callarme. Quería que yo quedara como la verdadera villana de toda la historia. Y ahora estoy atrapada en un dilema: si obedezco, me convierto en la culpable frente a todos. Si me rebelo, arriesgo con que mi familia entera crea que casi maté a mamá. Lo más cruel es que Sofía parece disfrutar viéndome acorralada. Y aunque no lo quería aceptar, empecé a preguntarme: ¿tal vez fue ella quien provocó la caída de mamá, y me usó de chivo expiatorio desde el inicio? Después de días de miedo y silencio, algo empezó a carcomerme por dentro: ¿y si Sofía había manipulado todo desde el principio? ¿Y si el accidente de mamá no fue mi culpa, como yo siempre creí? No podía quedarme con la duda. Fui directo a la habitación donde guardamos viejas cajas de recuerdos familiares. Entre álbumes de fotos y papeles encontré algo que nunca había vuelto a mirar: el informe médico del accidente de mamá. Lo abrí temblando. Y ahí estaba: la fractura era compatible con un empujón o pérdida brusca de equilibrio, no con un simple tropezón. Me quedé helada. Si mamá se había caído sola, ¿por qué el informe mencionaba un posible empujón? Esa noche no pude dormir. Repasé cada detalle en mi cabeza: la discusión, los gritos, el ruido de los escalones. Yo estaba en la cocina, y Sofía en la escalera. Ella fue quien gritó primero. Ella quien me dijo: mira lo que hiciste. Ella quien después se quedó abrazando a mamá, llorando frente a todos, mientras yo apenas podía hablar. De pronto todo encajaba: ¿y si Sofía había empujado a mamá, y luego me señaló a mí para cubrirse? Necesitaba una prueba. Así que hablé con mamá. Le pregunté directamente si recordaba algo más de esa noche. Ella bajó la mirada y dijo: lo único que recuerdo es a Sofía detrás de mí en las escaleras, y después el golpe. Pensé que me tropecé sola, pero se interrumpió. No quiso seguir. Y ahí me di cuenta: mamá también tiene dudas. La diferencia es que, por alguna razón, prefiere callar. Y ahora el dilema es aún peor: ¿le revelo a toda la familia lo que sospecho y me arriesgo a que Sofía me destruya antes, o guardo silencio y vivo con la idea de que he cargado 10 años con una culpa que quizá nunca fue mía? Llevaba días investigando en silencio, preguntando discretamente a mamá, revisando papeles. Tratando de armar un rompecabezas que llevaba 10 años incompleto. Pero claro, Sofía no es tonta. Una tarde recibí un sobre bajo la puerta de mi casa. Adentro había una sola hoja con un mensaje escrito a mano: deja de husmear. La próxima caída no será un accidente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo peor es que en la parte de abajo había una foto impresa: yo, entrando al hospital donde trabaja mi primo, el mismo que atendió a mamá hace 10 años. La foto era reciente, de hacía apenas 2 días. O sea, Sofía me estaba siguiendo. Esa noche, mientras trataba de calmarme, recibí una videollamada inesperada de ella. La contesté. Sofía estaba sonriendo, tranquila, con una copa de vino en la mano. Me dijo con ese tono burlón que siempre usaba cuando éramos niñas: te lo advertí. Tú nunca ganas. Porque aunque tengas dudas, aunque encuentres pruebas, al final todos confían en mí. ¿Siempre fue así, o no? Yo intenté mantenerme firme y le pregunté: ¿fuiste tú la que empujó a mamá? Ella soltó una carcajada y respondió algo que me dejó helada: ¿importa quién lo hizo, si todos creen que fuiste tú? Y colgó. En ese momento entendí que Sofía ya no solo estaba jugando con secretos del pasado. Estaba dispuesta a hacerme parecer peligrosa en el presente. Porque al día siguiente, alguien llamó a mi jefe denunciando anónimamente que yo estaba mentalmente inestable y que representaba un riesgo en la oficina. Ahora no solo corro el riesgo de perder a mi familia. Puedo perder mi trabajo, mi reputación, mi vida entera.
Ese día, después de la llamada a mi jefe, me encerré en mi cuarto y lloré como nunca. Sentía que Sofía estaba arrancándome la vida pedazo a pedazo. Pero entre lágrimas me vino un pensamiento. Si ella lleva 10 años guardando armas contra mí, ¿por qué no puedo yo armar un caso contra ella? Así que cambié de estrategia. En lugar de esconderme, comencé a guardar todo, los mensajes de WhatsApp y las amenazas por escrito. El sobre con la foto de cuando me siguió. La USB con los videos de sus engaños. Testimonios de mi primo en el hospital sobre las inconsistencias en el informe de mamá. Cada pieza era como un ladrillo en una pared que podía protegerme o aplastarla. Luego contacté a Marcos. Le conté todo lo que estaba pasando. Al principio no me creyó, pero cuando le enseñé la USB y los mensajes, se quedó en silencio. Me dijo, si esto es cierto, entonces tu hermana necesita más que ayuda. Necesita límites. Ese fue el primer momento en que sentí que alguien estaba de mi lado. Pero justo cuando empecé a sentir que tenía control, recibí un audio de Sofía. Su voz sonaba tranquila, casi divertida, reúne todas las pruebas que quieras. Cuando termine contigo, hasta tú vas a creer que eres culpable. Me recorrió un escalofrío. Y lo peor fue el final del mensaje. Por cierto, dile a papá que no olvide lo que le debe a mamá. Él sabe exactamente de qué hablo. Esa frase me dejó paralizada. Porque de pronto entendí, Sofía no solo tiene secretos míos. También guarda algo oscuro de mis padres. Ese mensaje de Sofía sobre lo que papá le debe a mamá me dejó con la piel de gallina. Hasta ese momento yo pensaba que todo giraba alrededor del accidente, pero claramente había algo mucho más grande detrás. Esa misma noche fui a la casa de mi papá. Él estaba solo, tomando café en silencio. Le pregunté directamente, ¿qué es lo que Sofía sabe de ti? Al principio lo negó, pero cuando le mostré el audio, su cara cambió. Se quedó en silencio largo rato y luego me dijo algo que jamás pensé escuchar. Tu madre nunca supo la verdad completa de esa noche. No solo se cayó, antes de eso, nosotros dos estábamos discutiendo. Me quedé helada. Papá confesó que esa noche, mientras yo estaba en la fiesta y Sofía merodeaba por ahí, él y mamá habían tenido una pelea fuerte en el pasillo. Ella quería separarse, estaba cansada de sus infidelidades y de la presión económica. Cuando mamá intentó irse escaleras arriba, papá la sujetó del brazo para detenerla. No la empujó, pero ese forcejeo fue lo que hizo que tropezara. Yo me quedé muda. 10 años creyendo que yo había tenido la culpa, 10 años pensando que Sofía me cubría, cuando en realidad papá había escondido la verdad y Sofía lo descubrió todo. Por eso ella lo controla. Por eso él nunca le pone límites. Porque si Sofía hablara, destruiría su matrimonio y lo dejaría como un abusador. Y entonces entendí la magnitud del juego. Sofía tiene atrapados a todos. A mí, con la culpa. A papá, con el secreto. A mamá, con la mentira. Pero lo que me aterra es otra cosa. Si Sofía es capaz de usar todo esto contra nosotros, ¿qué será lo siguiente que haga para mantener el control? Después de la confesión de papá, yo estaba convencida de que lo peor ya había salido a la luz, pero claro, con Sofía nunca es suficiente. Un domingo, mientras desayunaba, mi celular empezó a explotar de notificaciones. Decenas de mensajes, llamadas, menciones en redes sociales. Entré en pánico al abrir Instagram. Sofía había subido un post público con una foto mía abrazando a mamá en el hospital, años atrás, con el texto: todos ven a la hija perfecta, pero pocos saben la verdad detrás de su preocupación. Algunos secretos matan más que cualquier accidente. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Primos, conocidos, amigos de la familia, todos comentando, preguntando, insinuando. Y Sofía, como siempre, jugando a la ambigüedad, nunca dijo nada directamente, pero dejó caer suficientes insinuaciones para que yo quedara como la responsable de la caída de mamá. Lo más retorcido es que ella lo disfrazó como un post sanador, tipo: aprendamos a perdonar a quienes nos hicieron daño. El público la aplaudía por su valentía, mientras a mí me llovían mensajes de odio. Y como si eso no fuera suficiente, Marcos, sí, el exnovio, me llamó furioso. Alguien le mandó un correo anónimo, obviamente Sofía, con supuestas pruebas de que yo lo había intentado seducir cuando ellos estaban comprometidos. Otra vez chats falsos, otra vez manipulaciones. Ahora hasta él piensa que todo lo hice por celos. Por primera vez en mi vida sentí que estaba perdiendo la cordura. Era como pelear contra un fantasma. Cada vez que intentaba defenderme, Sofía ya iba 2 pasos adelante.
Esa noche recibí un último mensaje privado desde una cuenta falsa. ¿Quieres que pare todo esto? Ven mañana a las 7 de la tarde a la casa vieja de la abuela. Sola. Y tráete la USB. Ahí entendí que Sofía quería más que humillarme. Quería un cara a cara. El día de la cita, me temblaban las manos tanto que apenas podía conducir. La casa de mi abuela estaba abandonada desde hacía años, ventanas rotas, polvo por todas partes, ese olor a madera vieja y humedad. Entrar ahí sola, de noche, fue como caminar directo a una trampa. Llevaba la USB en el bolsillo, aunque no pensaba entregársela. Quería respuestas. Sofía ya estaba dentro, sentada en una silla de la cocina con una linterna en la mano. Vestida impecable, como si estuviera en un juego que ella misma había inventado. Sonrió apenas me vio. Sabía que vendrías. Dijo, con esa calma que me volvía loca. Le exigí que dejara de arruinarme la vida, que ya tenía suficiente con lo del accidente y que me dejara en paz. Ella se levantó despacio, caminó hacia mí y susurró, ¿en paz? Tú nunca tendrás paz. Porque aunque intentes negarlo, todos creerán lo que yo diga. Y lo sabes. Yo estaba a punto de perder el control cuando escuchamos un ruido arriba, como si alguien hubiera pisado una tabla floja en el segundo piso. Nos quedamos en silencio. Sofía me miró con una mueca burlona, pero noté algo extraño. Por primera vez, sus ojos se llenaron de miedo. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiendo en la garganta. Sofía detrás de mí, aunque no quería admitir que también estaba nerviosa. Y en el pasillo oscuro vimos una sombra. Una voz quebrada salió desde la penumbra, basta ya, las dos tienen que escucharme. Era mamá. Y estaba ahí, llorando. Ver a mamá en la casa vieja fue como un golpe en el estómago. Yo pensaba que no sabía nada de todo este juego entre Sofía y yo, pero ahí estaba, mirándonos con los ojos rojos de tanto llorar. Nos dijo con voz quebrada, ya basta. He guardado silencio demasiado tiempo. Sofía intentó interrumpirla, pero mamá levantó la mano, firme, como nunca la había visto. Entonces lo soltó. La noche del accidente sí recordaba lo que pasó. Recordaba que papá le había sujetado el brazo en medio de la discusión. Recordaba sentir un empujón, perder el equilibrio, y justo antes de caer, recordaba claramente ver a Sofía detrás de ella, empujando también. Me quedé helada. Mamá continuó, lo peor no fue la caída. Lo peor fue despertar en el hospital y escuchar cómo ustedes tres, tu padre, tú y Sofía, se culpaban en secreto. Yo no quise señalar a nadie, porque si lo hacía, esta familia se iba a romper en 1000 pedazos. Así que callé. Ahí Sofía estalló, gritando que mamá estaba confundida, que los recuerdos no eran fiables después de un trauma, que yo seguramente la había manipulado. Pero mamá la miró directamente y dijo, no, Sofía. Yo sé lo que vi. Y llevo 10 años dejándote manipular a todos con mi silencio. Se acabó. Por primera vez, Sofía se quedó sin palabras. Su máscara de superioridad se resquebrajó. Yo sentí una mezcla brutal de alivio y terror. Alivio porque ya no cargaba sola con la culpa. Terror porque Sofía, acorralada, es capaz de cualquier cosa. Y lo confirmé cuando me miró fijamente y susurró, si me hundo, me los llevo a todos conmigo. Después de lo que mamá confesó en la casa vieja, yo pensé que Sofía iba a quebrarse, que por fin iba a soltar esa fachada de control, pero me equivoqué. Esa misma noche, al volver a casa, encontré mi celular explotando con notificaciones. Sofía había creado un grupo familiar en WhatsApp con absolutamente todos, primos, tíos, abuelos, hasta amigos cercanos. Y en ese grupo envió un audio que me dejó helada. Era mamá llorando. Un audio viejo, grabado en el hospital hace años, donde repetía con voz débil, fue mi hija, fue mi hija. Sofía lo editó para que pareciera que mamá me señalaba directamente a mí. El grupo entero en llamas, acusaciones, insultos, gente exigiendo explicaciones. Yo intentaba escribir, aclarar, pero mis mensajes se perdían en el mar de odio. Lo peor, papá no dijo nada. Silencio absoluto. Y eso, para los demás, era confirmación de mi culpabilidad. Yo estaba desesperada. Quise llamar a mamá, pero no contestaba. Entonces recibí un mensaje privado de Sofía, si quieres que borre ese audio y diga la verdad, ven mañana a casa de papá. A solas. Sin pruebas, sin amenazas. Solo tú y yo. Mi cuerpo entero temblaba. No era una invitación. Era una trampa. Y lo sabía.
Pero lo que me terminó de destrozar fue el último detalle. Sofía envió al grupo una foto mía, tomada esa misma noche desde afuera de mi casa. Yo en la ventana, llorando. Eso significaba una sola cosa: no estaba sola. Sofía me estaba vigilando en tiempo real. Al día siguiente fui a la casa de papá, con el corazón latiéndome en la garganta. No sabía si estaba yendo a hablar con mi hermana, o a una trampa de la que no iba a salir. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, llamando su nombre. Nadie respondió. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. De repente escuché la voz de Sofía desde la sala, sabía que vendría sola. La encontré sentada en el sofá, con una copa de vino en una mano y mi USB en la otra. Me sonrió con esa calma venenosa que me ponía la piel de gallina. ¿Ves lo fácil que es manipular a todos?, dijo, un audio editado, y ahora toda la familia cree que tú casi mataste a mamá. ¿Quieres que borre todo eso? Dame algo a cambio. Yo apenas podía hablar. Le pregunté qué era lo que quería realmente. ¿Era venganza? ¿Atención? ¿Poder? Se levantó, caminó hacia mí y me susurró al oído: quiero verte suplicando. Quiero que todos te odien mientras a mí me veneran. Y cuando no quede nada de ti, entonces tal vez, solo tal vez, te deje en paz. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido fuerte en la entrada. Papá estaba ahí. Y no estaba solo, mamá lo acompañaba. El rostro de Sofía cambió al instante. Mamá, con lágrimas en los ojos, le gritó: ya basta, Sofía. No voy a dejar que sigas destruyéndonos. Y entonces Sofía perdió el control. Rompió la copa contra el suelo y me señaló con la USB en la mano, gritando: si me hundo, ella se hunde conmigo. Todos se hunden conmigo. La tensión era insoportable. Papá intentó acercarse, pero Sofía retrocedió, como un animal acorralado. Yo, temblando, me di cuenta de que en ese instante teníamos dos opciones: o alguien la detenía, o Sofía iba a arrastrarnos a todos a su caída. El silencio en la sala era tan denso que parecía que el aire pesaba. Sofía temblaba con la USB en la mano, como si ese pequeño objeto fuera un arma. Papá dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió, los ojos desorbitados, y gritó: ni un paso más. ¿No entiendes que sin mí todo este teatro se viene abajo? Mamá rompió a llorar. Yo apenas podía respirar. Entonces, con un movimiento brusco, Sofía lanzó la USB contra la pared, haciéndola pedazos. Ya no necesito pruebas. Yo soy la prueba. Yo decido quién es culpable y quién no. En ese instante, mamá se armó de valor y dijo algo que nunca pensé que se atrevería a pronunciar: Sofía, te voy a internar. Hoy mismo. La cara de Sofía se transformó en un gesto de puro terror. Empezó a gritar que todos estábamos en su contra, que ella no necesitaba ayuda, que la enferma era yo. Pero mamá se mantuvo firme. Papá trató de sujetarla, Sofía forcejeó, y en medio del caos cayó de rodillas, llorando como una niña. Por primera vez en su vida, la vi frágil. Dijo entre sollozos: ¿y si todo este tiempo, solo quería que me miraran como la miran a ella? El silencio que siguió fue más devastador que sus gritos. Porque detrás de toda su crueldad, manipulación y odio, lo que había era un vacío enorme. Esa noche la llevaron a una clínica. No fue fácil: gritos, resistencia, insultos. Pero finalmente accedió. La familia quedó en ruinas, sí. Pero al menos ya no vivíamos bajo su juego de sombras. Y yo me quedé con una sola pregunta que me perseguirá siempre: ¿fui la heroína que desenmascaró a mi hermana, o la chispa que encendió el incendio que terminó destruyéndola? Pasaron 6 meses desde aquella noche en que Sofía fue internada. Al principio, las llamadas del psiquiatra eran frías: diagnósticos, medicación, sesiones de terapia. Yo no quería escucharlas, pero mamá insistía en que todos debíamos acompañar el proceso. La familia quedó hecha pedazos. Algunos parientes nunca me perdonaron, convencidos de que yo fui quien se ensañó con Sofía. Otros, en silencio, empezaron a reconocer que las piezas nunca habían encajado. Papá cambió. El peso de su secreto salió a la luz y ahora camina como un hombre vencido. Intenta acercarse, pero entre nosotros hay un muro imposible de derribar. Mamá, en cambio, parece haber despertado. Por primera vez, la escucho alzar la voz, poner límites. Quizá demasiado tarde, pero al menos lo hace. ¿Y Sofía? La última vez que la vi fue en una visita a la clínica. Estaba más tranquila,
incluso sonriente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron me dijo algo que me persigue hasta hoy: puedes pensar que ganaste, pero recuerda, la verdad nunca es suficiente. Lo único que importa es quien la cuenta primero. Salí de ahí con un nudo en el pecho. Porque tenía razón. Sí, su juego quedó al descubierto. Sí, ya no podía manipularnos como antes. Pero el daño estaba hecho: mi reputación, mi relación con la familia, mi propia idea de quién era yo, todo quedó marcado para siempre. Ahora vivo con una duda que no me deja dormir: ¿realmente logré liberar a mi familia del monstruo que Sofía creó, o simplemente lo encerramos, esperando a que un día vuelva a abrir la puerta?